Vamos a Dios en oración en esta hora. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de hacer un espacio en nuestra semana, en nuestro domingo, para poder venir a tu casa y adorarte, y a celebrarte y a poder, Señor, como comunidad, celebrar, Señor, que somos parte de tu pueblo. Así que Dios, ahora que estamos preparando nuestro corazón para recibir tu palabra, pedimos que tú lo sensibilices y que esa palabra, Señor, puntual pueda venir a caer en el corazón, Señor, como una semilla cayendo en tierra fértil. Así que pedimos, Señor, que nos hables de una manera especial y que tu Espíritu se mueva a través de estos minutos. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia de Cristo dice: amén. Bien, pues buenas tardes, Costa Road. Soy el pastor David Rangel y siempre es una alegría poderlos ver, especialmente el día de hoy, porque hoy es el quinto domingo del mes y cada quinto domingo tenemos un servicio multigeneracional en el que tenemos no nada más a los adultos, a los adolescentes, sino también tenemos a nuestros pequeños en el auditorio. Y la función de este servicio es un poquito diferente, así que muy contento de verles aquí. También un gran saludo a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, donde quiera que estén. Esperemos que lo que esté pasando aquí pueda llegar hasta donde usted se encuentre y sea de gran bendición también para sus vidas. El día de hoy concluimos con esta serie de sermones titulada En el agua, en la que hemos estado explorando eventos bíblicos en donde el agua tomó un significado diferente. Y el día de hoy vamos a cerrar esta serie hablando sobre a la orilla del río. Déjenme involucrar aquí a nuestros pequeños. A ver, los niños, escúcheme. Cuando piensan en el río, ¿qué es en lo que piensan? A ver, déjenme les escucho. Cuando piensan en el río, sea el río de su país, el río allá donde ustedes iban, allá donde ustedes vivían, ¿qué hacían en el río? A ver, por allá. Jugar. ¿Qué más hacían en el río? Se bañaban en el río. ¿Qué más hacían en el río? Nadar. ¿Qué más? Tirar rocas. No a la gente, ¿verdad? Al agua. ¿Qué más hacían en el río? ¿Qué más hacían en el río? ¿Qué más sucedía? A ver. ¿A pescar? ¿Sí pescaban o no pescaban? ¿Sí? Entonces, pero a ver, ¿pero iban solos al río o con quién iban al río? Con Dios. Ah, bueno, qué bueno, iban al río con Dios. ¿Con quién más iban? Con mamá y papá. Con primos. Y tíos, ¿verdad? Entonces, gracias, pequeños. Entonces, cuando pensamos en el río, pensamos que es un lugar que reúne gente. Es un lugar que atrae gente y en donde nunca falta aquel tío que lleva la carne para asar. ¿Cuántos de aquí son estos tíos que llevan la carne para asar? Si tienen hambre, van a empezar ya a despertar el apetito. Nunca falta el primo que lleva las cañas para pescar. ¿Cuántos de ustedes son de las cañas para pescar cuando van al río? No, ustedes son de los que comen lo que pescan, ¿verdad? Y nunca falta el amigo o la tía que lleva las pelotas para que los niños puedan divertirse. Y es que ese momento a la orilla del río se convierte en un tiempo precioso de comunidad entre familia y entre amigos. Inclusive en la Escritura encontramos un par de historias en el Evangelio de Mateo y en el libro de Hechos sobre un grupo de personas que estaban a la orilla del río. Y vamos a descubrir brevemente qué tuvo que ver esas historias con el elemento agua durante esta serie de sermones que hoy cerramos en este día. Así que si estamos listos para este último sermón de esta serie, diga fuertemente amén. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente. El día de descanso, Mateo 3, si podemos cruzar a la siguiente pasaje. Vamos al siguiente pasaje. Ese creo que es Hechos. Vamos a Mateo capítulo 3. Dice después del bautismo. Uno antes. Dice después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron
y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Esta historia ocurre en el río Jordán. Interesantemente, esta historia narra el inicio en el que Juan comienza a bautizar. Esto es bien interesante porque en aquellos años el bautismo no existía, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Pero Juan viene y trae esta nueva modalidad de perdonar pecados, y es a través del bautismo. Interesantemente encontramos que Jesús está siendo bautizado, pero Jesús nunca cometió pecado, ¿cierto? Aún así Jesús se bautizó. Pero aquí pasa algo interesante con el bautismo de Jesús, porque dice la historia que cuando Jesús salió de las aguas, se escuchó una voz del cielo, Dios Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Quiero imaginar que así como en cualquier río, ahí a la orilla del río Jordán había un grupo de gente viendo a Jesús bautizarse y escuchando la voz del Padre por primera vez diciendo: este es mi Hijo, yo soy su Padre, me pertenece. De manera que el bautismo es un medio a través del cual venimos a incorporarnos a la familia de Dios. Sí, tiene el simbolismo de que el agua es un medio a través del cual nos recuerda el perdón de los pecados, pero también esa agua viene a tomar un simbolismo diferente, uno más, a través del bautismo de Jesús, y es que es a través del bautismo que Dios nos dice el día de hoy: este es mi Hijo, mi hija amada, en quien me complazco. Por tal motivo, el bautismo es esa señal externa de incorporación a la familia de Dios, la iglesia. Es la incorporación a la iglesia universal, lo cual significa que entonces ya no estamos solos. Después de haber sido bautizados, independientemente en la denominación en la que usted se bautizó, bautista, Nazarena, Pentecostés, independientemente de la denominación en la que usted se bautizó, si hubo el elemento agua y se nombró el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted automáticamente viene a ser parte de la familia de Dios, lo cual significa que ya no estamos solos. Cuando emigramos a otro país y nos empezamos a congregar a una iglesia, esa iglesia no debería de ser un grupo de gente extraña, debería de ser mi familia. Mi familia. Por eso es que algunos de nosotros, cuando llegamos a cierta iglesia, déjenme usar Costa Road porque soy pastor de Costa Road, algunos de ustedes se sienten como que en casa, como en familia, porque el bautismo es lo que nos conecta, es una manera en que Dios usa para decirnos: no estás solo en esta trayectoria de vida, voy a poner un grupo de gente alrededor de ti que pertenecen a la misma identidad, al mismo grupo de personas que es la iglesia de Jesucristo, para que caminen contigo, para que te apoyen, y a través de la cual tu fe también sea reforzada. Es una comunidad que Dios pone en nuestro camino. Cuando yo me mudé para los Estados Unidos, fue una iglesia la que me recibió y me hizo sentir en familia. Ahora que comprendo todo este aspecto doctrinal del bautismo, no es que era otra familia, es la misma familia de Dios, pero extendida a los Estados Unidos, no en México. Es decir, es la misma familia de Dios extendida de Venezuela, de Colombia, de Centroamérica, del Caribe, en los Estados Unidos. En donde el Padre es el mismo Padre para todos. Y usted y yo somos hermanos y hermanas de la misma familia en la fe. Eso es bello. El bautismo nos recuerda eso, que somos incorporados a la familia de Dios y que Dios nos dice: este es mi hijo, esta es mi hija amada, en quien me complazco, pertenece a mí. Y eso es algo que descubrió Lidia, esta mujer allá en el libro de Hechos capítulo 16 versículo 13. Esto es lo que dice la historia.
el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Versículo 14 dice: una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron, ¿qué dice? Bautizados. Y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Esta es la historia de Lidia. Años después del bautismo de Jesús, que dice la historia que era una adoradora judía. Quiero pensar que conocía los mandamientos, a ciertos profetas del Antiguo Testamento, y que estaba a la orilla ¿de dónde? Del río. A la orilla del río con otras mujeres, orando. Porque en aquellos años, si la ciudad no tenía una sinagoga, un templo judío, la gente iba a la orilla del río a orar. Y mientras estaban reunidas a la orilla del río, dice la historia que el apóstol Pablo llega y comienza a hablarles de Jesucristo. Algo ocurrió en la fe de Lidia, que Lidia inmediatamente decide ser bautizada. Pero no solamente ella, sino dice que invita a toda su familia y junto con toda su familia fue bautizada. ¿Estamos aquí? Sígame acá. Porque la Biblia no dice literalmente que niños y adolescentes fueron bautizados, pero en el contexto sociocultural religioso de aquel tiempo, cuando la gente hablaba de la palabra familia, hablaba de su casa, eso involucraba todo, desde el más pequeño hasta el más grande. Es como si el día de hoy se dijera, y David y toda su familia fue bautizada. Bueno, ahí incluye mi esposa y también incluye nuestra niña Camila de 2 años y nuestra niña Emma de 7 años. Era algo similar lo que ocurría en el primer siglo cuando se refería a que Lidia y su familia y su casa fueron bautizados, desde el más pequeño hasta el más grande. Y lo que encontramos entonces en esto es que el bautismo entonces son aguas de gracia. Son aguas de gracia para ti. Te lo merezcas o no te lo merezcas, sientas que tengas una trayectoria de fe como la de Lidia, activa, llena de oración, o realmente no. El bautismo son aguas de gracia, sientas que te lo has merecido por todo lo que has hecho o no. Son aguas de gracia porque al finalmente no es lo que uno hace, sino es lo que Dios hace a través de este elemento cuando tenemos la disposición de decirle, Señor, quiero ser parte de tu familia. Y el Señor entonces ahí nos incluye, nos dice, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Y de ahí empieza una manera en que Dios obra en nuestra fe. No es algo que usted y yo nos merecemos, por eso son aguas de gracia. Es algo que Dios hace cuando en nosotros está el interés de dar el paso. Y entonces es un medio que Dios usa para incorporarnos a su iglesia, a su familia, a través de la cual Él va a usar para formar, desarrollar y crecer nuestra fe. Déjeme lo vuelvo a decir, porque entonces la iglesia, la familia de Dios, ya no es un lugar, un evento, sino es un medio que Dios utiliza para formar, desarrollar y obrar en nuestra fe. Es algo totalmente diferente a lo mejor el concepto que tenemos nosotros de iglesia. Es decir, que es a través de los estudios bíblicos, es a través de las actividades que la iglesia hace, es a través del servicio de adoración, es a través de conversaciones que a lo mejor usted tenga con otro hermano y hermana, es a través de las diferentes cosas que la iglesia provee, que entonces mi fe es desarrollada, formada, crece. Mire,
nuestra fe en algunos de ustedes, que puedo casi hasta testificar y decir el nombre, pero no lo voy a hacer, pero algunos de ustedes, su fe, su vida de fe es otra totalmente diferente para bien a la que era antes de haber llegado a este lugar. Pero Dios utilizó su disposición y a lo mejor un retiro y a lo mejor un grupo de amistad, posiblemente un servicio de adoración, para que entonces a través de esas oportunidades su fe sea diferente el día de hoy. De tal manera que muchos de sus familiares o amigos o compañeros de trabajo se sorprenden del tipo de persona que es usted. ¿Cuántos de ustedes no son esos? Por las oportunidades serían muy seguramente las mismas personas sin un cambio en su fe, si no se hubieran involucrado en la familia de Dios. Algunos de ustedes, he tenido conversaciones en el pasillo, por teléfono, en que me dicen: pastor, yo antes en mi país estaba bien activo, pero en avivamiento, involucrado, y algo pasó cuando me mudé para los Estados Unidos y me enfrié, pastor, hello. Y después de unos meses, de unas semanas de tener disposición de integrarse a la familia de Dios y empezar a considerar seriamente las diferentes oportunidades, esa llama que se había apagado fue reencendida. ¿Se da cuenta? El bautismo nos recuerda que esta caminata uno no lo vive solo, sino en compañía de la familia de Dios, la cual nos va a ayudar a seguir obrando, trabajando nuestra fe, la cual se trata, de seguir a Jesús y servirlo. Lo que la iglesia haga va a tener como objetivo de seguir desarrollando en nosotros ese deseo por seguir a Jesús y servirlo. Por eso esas son aguas de gracia, porque muchas veces en el camino fallamos, pero el Señor dice: tranquilo, levántate y vamos a seguir. En el camino decimos: Señor, es que te voy a prometer hacer esto, y X, Y y Z, pasa el tiempo, se nos olvida. El Señor dice: tranquilo, sigue siendo mi hijo en que me complazco. Me alejo de la iglesia, de la familia de Dios por algún tiempo. Finalmente regreso, porque una vez que usted es parte de la familia de Dios, no hay tal cosa como el Señor me va a desheredar. No hay tal cosa como el Señor me va a remover de la familia de Dios. Es aguas de gracia que constantemente van a afirmar que usted y yo somos hijos de Dios, que le pertenecemos a Dios Padre. Y son aguas de gracia para ti y para otros. Porque lo que muchas veces sucede en nuestro bautismo, la fe que Dios obra a través de nuestro bautismo, empieza a influir en otros, como el caso de Lidia, nuestros hijos, nuestros nietos, o simplemente nuestro prójimo. Por eso cuando uno atraviesa por las aguas del bautismo, no es algo que se limita a mí solamente, sino lo que Dios empieza a hacer en mi vida empieza a impactar e influir a los que están a mi alrededor. Cuando entonces permito que Dios esté obrando en mi fe a través de la iglesia, eso debe de entonces repercutir en mis generaciones menores, en nuestros hijos. Por eso uno de los esfuerzos que hemos hecho como iglesia es asegurarnos de seguir proveyendo actividades para niños y para adolescentes, además de seguir proveyendo actividades para adultos. Porque al final lo que queremos es que estas aguas de gracia sean para todos. Amén. Y que al final tanto nuestros adultos, adolescentes y niños sigan a Jesús y aprendan a servirlo. Confession time. Tuve la oportunidad en el 2015 de ir a Colombia. Mi esposa es de Colombia. ¿Hay aquí algún colombiano? Tuve la oportunidad de ir a Colombia. Y cuando estábamos planificando ir a Colombia, durante mis estudios de maestría en el seminario,
me dicen, ¿sabes que eres elegible para ir a Israel? Pero se tiene que hacer este año, en el 2015. Entonces yo tenía dos opciones, o ir a Colombia o ir a Israel. ¿A dónde creen que elegí? A Colombia, no, a Israel, allá donde estaba Jesús. Entonces al final le digo a mi esposa, mira, Colombia nos puede esperar, pero Israel, ¿cuándo va a tener dinero para ir a Israel? Y le dije, vamos a Israel. Así que decidimos ir a Israel con todo ese grupo de estudiantes. Y tuve la oportunidad de estar en el río Jordán, donde Jesús fue bautizado. Y ahí en el río Jordán, me acuerdo que nos dice el líder, dice, ¿cuántos de ustedes son pastores? Ya levantamos la mano, dice, vamos a hacer algo especial con toda esta gente que está aquí. Y vamos a preguntar a quién se quiere bautizar y quién quiere renovar su bautismo. Y empieza entonces a dar la explicación, dice, si tú nunca has sido bautizado, ven que aquí tenemos pastores que te pueden bautizar. Pero si tú ya fuiste bautizado de niño, de adolescente o de adulto y necesitas recordar tu fe, que la vida se trata de seguir a Jesús, servirlo, de ser parte de la iglesia de Dios, entonces pasa que aquí vamos a renovar tu bautismo. Y fue algo tan precioso. Ese es el río Jordán, por si alguna vez nunca lo habían visto. Es un río así, no es así como que gigantesco, es un tanto angosto. Y ese día tuve la oportunidad de poder bautizar a una persona y de renovar el bautismo de varias personas. Y fue un tiempo tan especial porque el simple hecho de estar ahí, en ese lugar en donde siglos atrás Jesucristo fue bautizado, fue simplemente una emoción muy, muy bonita. Fue algo tan precioso, tan diferente. Porque al final el bautismo se trata de eso. Es un medio de gracia a través del cual Dios obra nuestra fe, incorporándonos a su familia, la cual va a usar diferentes actividades, programas, no para entretenerlos, pero para desarrollar su fe, la cual al final se resume en algo: seguir a Jesús y servirlo. Y nuestro esfuerzo como iglesia es seguir invitando a más personas a que sean parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, para que esas historias inspiren a los demás. Prueba de ello es esta historia de dos personas que son parte de nuestra congregación, así que vean la pantalla. Mi nombre es Zully Castillo, un gusto poder contarles parte de mi historia. Soy venezolana con un toque panameño. Se preguntarán o dirán, ¿cómo así toque panameño? Pues en 2017 mi esposo emigró a Panamá. Luego, meses después, llegué yo a Panamá. Salimos pues en búsqueda de mejor calidad de vida. Realmente en Panamá nos encontramos con lo que necesitábamos, que era la presencia de Dios en nuestras vidas. Al transcurrir el tiempo estando en Panamá, vivimos muchos momentos felices, de tristeza, ansiedad, depresión, todos esos sentimientos que como seres humanos pasamos. Al pasar el tiempo, mi esposo Edgar y yo decidimos migrar a los Estados Unidos. Al momento de que llegamos aquí, pues, sabes, tenemos como que ese deseo de querer servir, de querer seguir buscando la presencia de Dios. Fue allí donde conocí de una amiga que estaba en el trabajo donde yo actualmente me encontraba. Coincidíamos o estábamos como que en ese mismo amor de buscar la presencia de Dios, y le pregunté que si existía una iglesia. Fue desde allí donde ella me dijo, sí, conozco de una iglesia llamada Coastal Road en español. Fue allí donde llegué aquí a esa iglesia. La verdad, el primer día fue como, wow, me sentí literal en casa, pude sentir la presencia de Dios, fue muy lindo, a pesar de que solo conocía a mi amiga, no conocía al alrededor, pero realmente como que me sentí muy gozosa, fue como que me gustó. Yo describiría a Coastal Road como amor familiar. Serían en dos palabras. Literalmente encontramos en este lugar, en esta iglesia, ese amor que nos hace falta como seres humanos,
que podemos estar con cualquier cosa material, pero hay algo que no te llena completamente y es ese amor familiar. Al emigrar, pues lamentablemente nunca está cerca la familia y eso nos da ahí en el sentimiento, en la nostalgia. Empezamos a servir en la iglesia, mi esposa es parte de la banda, ella canta, yo estoy en el grupo de las redes sociales y es maravilloso poder participar y estar siempre en sintonía con todo lo que está pasando en la iglesia. De verdad es muy motivador a seguir en el camino. Conocí a Coster Road, como comentaba, me sentí en casa. Ahora más me siento como gozosa y firme de seguir sirviendo al Señor, porque veo que esta iglesia, Coster Road, tiene muchas personas que tienen anhelo de crecer, de seguir trabajando para el servicio del Señor, de crecer espiritualmente, de buscar la presencia de Dios. Y no solo eso, sino como que traer a otras personas que no han conocido del Señor, traerlas aquí y decir, mira, o sea, tenemos a un Dios soberano, a un Dios todopoderoso que no importa cuál sea tu situación, Él está ahí dispuesto a cambiarte, dispuesto a ayudarte, dispuesto a amarte, a arroparte con ese amor y esa misericordia que solo Él puede dar. Así que los invito a que cuando tengan esa espinita, denle la oportunidad de conocerlo, búsquenlo, ábranle su corazón y no se arrepentirán. Les va a cambiar la vida.